¿Qué imagen tienen acá los mexicanos o en Ciudad de México sobre Argentina? ¿Por qué andan preguntando eso? Las Américas con todo el mundo, ¿no? ¿Y hay muchos argentinos en Río de Janeiro? Muchos. Ya podemos como que mejorar ese aspecto y que nos llamen. Ah, bueno, ¿qué te digo, boludo? Que las cosas son buenísimas. No somos todos iguales. Le gusta la fiesta, eso sí sé. Muchos de ustedes en los comentarios nos dijeron, guarda cuando van a México, que a los argentinos los odian, no los quieren. Nosotros fuera de cámara tuvimos un montón de experiencias re bonitas con los mexicanos y en este video le vamos a preguntar qué piensan de los argentinos. Ahora estamos en el Ángel de la Independencia y vamos a preguntar a la gente en la calle qué opinan sobre los argentinos. Sí, a ver si es verdad que realmente nos odian o eso es un estereotipo que tiene la gente y no es tan así. Porque te digo, nosotros tuvimos experiencias muy buenas fuera de cámara. Vamos a intentar a ver qué pasa hoy acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Son de acá de México? Sí, ¿De qué parte? Guadalajara. ¿Y usted? También Guadalajara. Estamos haciendo un video porque mucha gente de nuestra comunidad nos dice que los mexicanos no quieren a los argentinos. ¿Qué opina usted de eso? Eso no es cierto. Somos hermanos, somos los dos. Creo que como todos los hermanos, como todas las familias, siempre hay una rivalidad, ¿no? Sí, sí, eso me preocuparía si no hubiera un tipo de rivalidad, Claro, ¿no? claro. Pero cuando hablamos de cosas como el Mundial o cualquier evento internacional, siempre nos unimos, ¿no? Y siempre las Américas con todo el mundo, ¿no? Exacto. So, creo que eso es parte de lo que nos hace a los latinoamericanos, ¿no? Sí, si no nos apoyamos entre nosotros nos queda poco. Exactamente, no, o sea, entre nosotros nos agarramos y lo que sea, pero ya cuando alguien de fuera se mete, ya es diferente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Tu nombre? Héctor, Héctor, un gusto, muchas gracias. mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Tu nombre? Marco, Marco, de México, ¿verdad? Ujú. ¿De qué parte? de aquí de la ciudad. De la Ciudad de México. Una pregunta cortita. Sí. Mucha gente nos ha comentado, capaz gente que por ahí no vino a México o eso, que tiene una mala imagen los mexicanos de los argentinos. ¿Esto es verdad o no? ¿Qué opina usted? Yo creo que nada más es rivalidad del fútbol. Ajá. Independientemente, aquí son bienvenidos. Sí, fuera del fútbol está todo bien. Sí. Dale, bueno, muchas gracias. Dale. Ahí está, suerte. Como pueden ver, chicos, 2 entrevistas, las 2 positivas. Esto para que también saquen esa imagen de que México no se quiere a los argentinos. Puede haber alguno que otro, como en todos los países, pero fíjense que acá a las 2 personas que ya les preguntamos, todo bien con Argentina. Obviamente fuera del fútbol. Seguimos. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde sos? Yo me crié en Miami. Sí. Ujú. ¿Y qué opinás de los argentinos? Me llevo súper bien con los argentinos. Miami está llenísimo, lleno de argentinos y yo me llevo súper bien con ellos. ¿Y qué- Súper buena gente y me acuerdo la última mundial cuando ustedes lo ganaron, se prendió la ciudad entera. No tanto como Buenos Aires, pero También, casi, sí. llegando casi a ese nivel. Y si me tendrías que decir cuál es la cosa que más te gusta de los argentinos, ¿cuál sería? Bueno, esto, que se llevan bien, que no tienen pena de hablar con cualquier persona, súper bien, buen ambiente, siempre alegre, le gusta la fiesta, eso sí sé, a mí también me gusta la fiesta. Yo ando de party con muchos argentinos, sí, ajá. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Yo soy Carlos Miguel. Carlos, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Dizer en portugués. En portugués, despacito. Mas tem que falar de futebol? Sí, de fútbol y de Argentina. ¿De dónde sos y cómo es tu nombre? Delis, ¿Y de dónde venís? Rio de Janeiro. Río de Janeiro. ¿Y hay muchos argentinos en Río de Janeiro? Muitos. Sí. ¿Y qué pensás de los argentinos? Tem rivalidade, né? Não sei por que, mas tem. ¿Pero te caen bien? ¿Se portan bien en Río de Janeiro? Sim, sim. Sim, ¿Son buena gente o no? sim são. Sí. La ponemos en compromiso con la cámara. ¿No? Só tem essa rivalidade. Sí. En el fútbol. Não, você não pode ir ao Rio de Janeiro com Assim. essa camisa. Aí tá. Eso sí sé. Eso. Pero bueno, mucha suerte para Brasil y para Estados Unidos en este mundial, chicos. Obrigada. Muchas gracias. Hola chicas, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Son de acá de México? Sí. ¿De qué parte de México? De la Ciudad de México. De la ciudad, ¿tú también? Yo también. Sí. Estamos haciendo un video porque hay gente que nos dice que los mexicanos no quieren a los argentinos. Y estamos corroborándolo en las calles de Ciudad de México. Bueno, no sé, nunca he conocido a uno. Ajá. Hola, soy argentino. Hola. Eh, Sí, no,
Pues yo creo que de lo que hemos visto como en redes sociales, como que sí se ve que, yo creo que es más de que a ellos no les caemos bien, Ajá. entonces por eso pues como que a nosotros tal vez tampoco. Ajá. Yo siento que es por lo que se ve en redes sociales, pero no he conocido así como a alguien para decir, ah, sí me caes bien. Claro, pero por eso justamente estamos haciendo el tipo de videos para mostrar que en la calle, cuando hablamos con la gente de México y todos son muy amables y por ahí se crean las redes así unos problemas de que no, los mexicanos y los argentinos no se quieren y capaz en la calle no es tan así. Sí, bueno, o sea, igual yo no he tenido como esa oportunidad de conocer a un argentino, de tener esa como amistad. He conocido personas de otros países de Europa y así, pero pues sí me gustaría romper como que ese esquema, ¿no? Al fin y al cabo somos todos lo mismo, venimos del mismo lado y si nosotros no estamos unidos, los de afuera... Sí, pero ¿ustedes qué creen? En su opinión, ¿creen que a los argentinos sí les caen bien los mexicanos o la verdad? Ajá, ¿cómo sienten desde ustedes? Desde nuestro lado, yo creo que sí, o sea, que nos caen bien, pero siempre está el que se la manda un poquito, no sé cómo decirlo, o sea, porque que se la mande como que son medio racistas o quizá que... No, nosotros que por ahí, pero no todos. No, pero como en todos lados, tenés gente buena, gente mala, gente que quiere buscar problemas, que quiere dividir y gente que no. Nosotros estamos en México, por ejemplo, hace como 10 días y toda la gente que nos cruzamos súper amables, siempre nos ayudaron. Por eso queremos salir a la calle y mostrar eso, que en la otra cara el mexicano, que por ahí se muestra nomás, no, pasó esto, pasó lo otro. Vi hace poquito que en el partido de Guadalajara alguien con la remera argentina lo abucharon, no sé si vieron eso. Por ejemplo. Pero esas noticias se hacen más virales que las noticias positivas, por eso queremos mostrar que también hay buena onda en México. No, pues ya conociendo a ustedes todos, la verdad es que se ve que Nos traen cayeron bien. así que ya podemos como que mejorar ese aspecto y pues sí, justamente como dices, siento que siempre van a haber esas dos partes de, no, pues es que los argentinos, porque sí me ha tocado escuchar que pues, son sangrones y así. Perdón, ¿con sangrones a qué sería? Sangrones, pues que Mala se creen onda, ¿no? mucho. Ajá. Y por lo tanto hacen menos a los demás. Claro. Ajá. Ujú. Pero pues si conocen amigos, Exacto. que nos llamen. Ahí está. Bueno, chicas, muchas gracias. Que tengan un lindo día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? ¿Sos de acá de México? Sí, de aquí de México. ¿De qué parte de México? Yo vengo de Guadalajara. De Guadalajara. ¿Ayer se jugó en Guadalajara? ¿Partido? Sí, jugó Corea contra República Checa, creo. Mira, salimos a la calle a preguntarle a la gente de México qué piensan o qué imagen tienen de los argentinos. Ah, bueno, ¿qué te digo, boludo? Que las cosas son buenísimas con los argentinos. Este es uno camuflado, Man, es buenísimo. No, la verdad creo que yo tengo muchos amigos argentinos y creo que es más el hate en redes que lo que realmente es. Somos latinos todos, latinoamericanos y somos como hermanos, creo yo. Exactamente, justamente por eso decimos salir a la calle, porque nos cansamos de ver videos de que de un lado o del otro, que mexicanos tratan mal al argentino o argentino al mexicano, y nosotros salimos a la calle acá en Ciudad de México y nos tratan excelente. Digo, Sí, ¿por qué no muestran eso? Somos como hermanos realmente, todos somos latinoamericanos y representamos un poco lo mismo. Tenemos también música en común como Milo J, que nos encanta también, la comida, la fiesta, entonces pues más que nada somos como hermanos realmente. Dale, Un muchas gusto. gracias. ¿Tu nombre? Mike. Mike. ¿Tu nombre? Carla, Carla, ¿de dónde sos? soy de aquí, de México. ¿De la ciudad? Ujú. Sí, mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué imagen tienen acá los mexicanos o en Ciudad de México sobre Argentina? ¿Es positiva, es negativa? Pues no, siento que es como que muy neutral. Siento que como que no, aquí como que a todos lo reciben muy bien. No he visto como que algo de discriminación o algo como que a alguien. Siento que como que hasta eso tenemos como una cultura muy apapachadora, que recibimos a todos muy bien, a pesar de donde sean o de donde vengan, no sé. Pero no siento que haya una rivalidad. Obviamente en el fútbol pues siempre va a haber, es algo normal, pero fuera de eso no. Muchas gracias. Las esperamos a vos y a tus amigas también en Argentina para que puedan... También somos, ¿cómo dijiste? Apapachadores, ¿cómo dijiste? Apapachadores. Apapachadores, me gusta esa palabra. Muchas gracias. Así de ladito. Es el paso básico, ¿verdad, chicos? Es la cuca. ¿Qué hablas? Pero salimos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo muy bien. ¿Y Me tú? encanta tu energía, muy positiva. ¿De dónde sos? Soy de México, de Sinaloa. De Del norte. Sinaloa. Mira, salimos a la calle a preguntar qué piensa la gente de México de los argentinos. ¿Tenés una opinión? ¿Por qué andan preguntando eso? ¿Por qué les interesa saber?
Responde y yo después te cuento. Ok, Pero- ok. Buena onda, muy buen equipo de fútbol, muy buenos deportistas también para el rugby. Ok. El rugby, estoy Ajá. enterada del rugby, es que vivo en Nueva Zelanda. Ah, ok. Ah, Entonces los ok. All Blacks y bueno, ahí. ¿Viste? Hay de todo. Tengo una comadre, Sí. mi comadre es argentina Ajá. y la adoro. Ujú. Es muy generosa, Ujú, sí, sí. generosa, muy atenta, muy amable. Sí. Es lo que te puedo decir de los argentinos. No, te lo pregunto, tío, ahora te digo por qué, pero no quería influir en tu respuesta. No, porque nosotros estamos acá hace 10 días y los mexicanos nos están tratando de una manera muy cariñosa y muy apapachadora, como me dijeron allá. Pero en las redes por ahí no se ve eso. Se ve la noticia de que un mexicano trató mal a un argentino, o viceversa, que un argentino trató mal a un mexicano. Y por ahí se busca crear una rivalidad que en la calle acá yo no la veo. Sí, es que en general los mexicanos, en verdad, los mexicanos son muy hospitalarios, Sí. son muy alegres. Digo, yo soy mexicana, Sí, sí, pero tengo 20 años que no vivo aquí en México. Y sí existe una cultura en Latinoamérica en general, que el argentino se cree más. Sí existe, y no nada más de los mexicanos, porque tengo amigos chilenos, Ajá. colombianos, venezolanos. Y bueno, pero eso no significa que tú seas así Exacto. o que tú seas así. Entonces siempre va a haber, pues a lo mejor que alguien nos dé mala fama, ¿verdad? Que alguien diga, ay, el mexicano, no sé, X, cualquier sí, cosa, sí, sí, ya nos dieron Y mala se pone fama. a todo en la misma bolsa y decís, no somos Pero todos iguales. No, exactamente, no somos todos iguales. Yo lo que he tenido de experiencia con argentinos ha sido una experiencia positiva. Vamos. ¿Y tu nombre otra vez? Terestón. Terestón, muchas gracias. Qué linda energía. ¿Qué tal? Bien, ¿De dónde viene? Costa Rica, Costa Rica, Sí. pero con la remera de Argentina. Messi. Messi, ¿cómo sentís que te tratan acá con esa remera? Bien, Bien. no tengo ningún problema. Yo anduve ahora en el Museo de Cera, anduve ahí por más abajo y aquí en Zona Rosa y no ningún problema. Ningún problema. Che, ¿y por qué Argentina? O sea, por Messi. Por Messi, fueron del Barcelona 100%, entonces Ahí. bicampeones. ¿Sí? ¿Vos decís que salimos otra vez? ¿Llegamos? Vamos a ver, esperamos que sí. Esperamos que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bebele. ¿Qué piensan los mexicanos sobre Argentina? ¿Qué imagen tienen de los argentinos? Muy cálida, muy amena y amable con los demás países. ¿Sí? ¿Pero a qué crees que se debe ese hate que se intenta construir en las redes entre un país y el otro? No sé, puede derivar tal vez de las desigualdades en el fútbol. Ajá. ¿Sos acá de México? Sí, soy de México. ¿De qué parte de México? Soy de Tijuana. De Tijuana, mira. Tenemos un amigo en Tijuana también, ¿sí? Sí. Una pregunta. Salimos a preguntar qué piensan los mexicanos de Argentina. Que son una chulada de personas. ¿Sí? Aman mucho a Messi. Ajá. Bastante, un excelente futbolista. Pero como no la selección, sino como la gente, los argentinos o como país, tiene una imagen positiva, acá en México negativa. ¿Qué es lo que se respira? Pues la verdad, a mi perspectiva, yo creo que ha sido todo más positivo que negativo. Creo que si fuese algo negativo, no veo el por qué. Para mí, mi percepción es de que todo positivo, todo bien, todo chido. ¿Viniste al inaugural? Vine a verlo, pero lo vimos en Garibaldi, porque no quisimos entrar al Zócalo, estaba lleno, y nos fuimos a Garibaldi, que estaba cerca, y a la inauguración no vamos porque estaba muy caro. No, yo sí fui ayer. ¿Sí? Mira, de hecho, estoy todo quemado. Mira. ¿Qué tal estuvo eso? Estuvo brutal, estuvo muy brutal. Las personas, no sé, que gusten echarse una vuelta por mi canal, @Iván González, Iván.González, M al final. Yo pienso que ahora y mañana voy a subir ese video de toda la experiencia por dentro. Es una obra increíble. ¿Sí? La verdad, quienes tengan la posibilidad de poder ir a cualquier partido, neta que va a ser la mejor inversión que van a hacer en su vida. Sí, ya te... ¿Qué pasa, mi amor? No sé qué pasó, pero como le mostramos en el primer video inicial, hay muchas protestas acá. Esto no sé bien de qué será, pero bueno, es un poco también el contraste acá contra el Mundial, gente festejando y también gente quejándose. Es lo que le comentamos en el último video, que si no lo vieron vayan a verlo, que ahí entrevistamos a unas personas que están en carpa hace mucho tiempo también. Hola chicos, ¿qué opina la gente de México sobre los argentinos? ¿Qué imagen se tiene acá en México? Pues la verdad, justamente estábamos hablando, sí, los vimos pasar. Y mi primera impresión de los argentinos, le pregunté, ¿conocerá a Messi? No. Sí, me dijo, ¿a poco tú conoces a Claudia Sheinbaum? No, pero la imagen acá a nivel nación de la Argentina, no tanto de fútbol, a la nivel... verdad, muy bien, yo creo que entre naciones se respeta. Yo creo que México es un país muy abierto y fuera de eso, no sé, siento que los mexicanos
recibimos a todo el mundo con una calidez que no se ve en ningún otro país. Sí, lo vivimos hace 10 días que estamos acá y vimos eso, pero por ahí en las redes se resalta la parte negativa, algún cruce entre un mexicano y argentino. Sí, claro, eso. pero no, yo creo que más que nada es malinformación de precisamente de redes, de cosas así que se malinterpreta, pero no, realmente yo creo que en México sí, te vuelvo a repetir, yo creo que abrazamos a todos los extranjeros porque pues no sé, en México se siente una vibra diferente. ¿Vos qué opinas? Sí, lo mismo también, creo que recibimos a cualquier persona como viene, o sea, podemos convivir con cualquier persona y que se sienta recibida, no importa de qué país sea. Muy bien, bueno, muchas gracias y mucha suerte para México en este mundial. Claro, esperemos que sí, esperemos que pase del quinto partido. Sí, vamos a ver, suerte chicos, gracias. Hola, ¿cómo va? ¿De dónde sos? Aquí de México. Sí, pero con la remera de Argentina, ¿por qué es eso? Porque pues, es gol por Maradona y Messi. ¿Sí? ¿Qué opinas de Argentina? No lo he visitado, pero me encantaría visitarlo. ¿Sí? Algún día. ¿Sí? Y viste que por ahí se crea una cierta rivalidad entre México y Argentina. ¿Crees que existe realmente en las calles o no tanto? Pues creo que es opinión de cada quien, creo que cada persona piensa diferente y pues yo solamente opino que pues se debe disfrutar el fútbol como tal y pues cada equipo o cada país tiene lo suyo. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Que tenga un lindo día. Gracias. La desdichada. Bueno chicos, ahí ya encontramos un lugarcito con los tacos mexicanos. Miren que llegó papá. Sí, pero bueno, esperamos que hayan disfrutado el video de hoy, que se hayan quedado con el mensaje lindo de que México y Argentina, si bien somos reales en el fútbol, en la vida real, fuera del fútbol no, somos hermanos, venimos al mismo lugar, no nos peleemos entre nosotros, tratémonos bien, que si nosotros nos peleamos los de afuera, nos devoran. Y si nos unimos nosotros acá, Latinoamérica, todo, podemos llegar lejos, pero bueno, esperamos que hayan disfrutado este video. Escriben en los comentarios qué le pareció este video, todo lo que gente nos contó hoy sobre los argentinos, sobre lo que México. piensan, lo que opinan. Déjenos en los comentarios también sus preguntas, porque nosotros el mes que viene vamos a viajar un montón por Estados Unidos, vamos a hablar muchísimo en los fanfests, en los como estadios con la gente, así que escríbenos todas las preguntas que quieren saber de la gente, que quieren que preguntamos. Y acuérdense que en Kansas, después de acá, el próximo video es en Kansas, siguiendo la selección argentina. Así que suscríbanse y nos vemos allá. Chao.